una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Y de la música pasamos a otra de las bellas artes, a la literatura. ¿Y quién nos trae la literatura? ¿Quién nos trae la magia de los relatos de infinidad de escritores que depositan su confianza en nosotros? Pues nos los trae el buen arte de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado como siempre, Santi. Un placer de estar de nuevo aquí con la familia extraña. Y felicitarte, como he hecho fuera de micrófono, por el programa de la semana pasada, en ese directo tan fantástico, en la que tan buen ambiente se respiraba y tan palpable se hizo, incluso sintiéndolo desde la distancia. Es que me lo pasé muy bien, las cosas como son. Eso es algo que tú sabes. Tú que eres músico lo sabes también como yo. Cuando una banda se lo pasa bien en el escenario, en el fondo da igual cómo toque. Bueno, da casi igual, porque lo que se transmite es la energía buena, lo que había en ese directo. Así que el mérito es de la gente de Almería, sobre todo de Alberto Cerezuela, que era nuestro anfitrión, pero también de los invitados. Y bueno, entre todos hicimos algo que creo que no quedó mal. La entrevista o la charla, más bien que entrevista con Cerezuela, me pareció muy interesante porque, bueno, hemos tenido aquí en nuestra sección de cuentos fantásticos a muchos de los autores, varios autores de la editorial. Y yo la desconocía realmente el funcionamiento de la editorial, a pesar de que con algunos de estos autores, pues departiendo con ellos, me han comentado, pues bueno, un poquito el funcionamiento de la editorial, pero bueno, siempre fue muy agradable descubrir pues que hay un equipo tan y tan grande, ¿no? y que producen realmente y editan una cantidad tan grande de libros que no tenía. Para mí era un dato que desconocía totalmente y que me pareció muy interesante. Yo tengo que confesar que hacía muchos años que no veía a Alberto y me quedé impresionado, sobre todo primero con las instalaciones, es decir, lo tienen montado muy bonito, muy bien, con mucho gusto. Se nota que Alberto es una persona que reinvierte dinero en su negocio, que es una cosa importante, porque si uno quiere que las cosas se desarrollen, que las cosas funcionen, tiene que poner para después sacar. Es una regla básica de los negocios que algunos se saltan, andan por ahí con racanerías y luego se quejan de que los resultados no son los deseados. Y luego está el equipo. Hay un montón de gente, todas ellas, y digo ellas porque la mayor parte son chicas, muy profesionales. Y, a ver, por ponerte un ejemplo, yo estaba barajando la idea del famoso libro de las introducciones de Días Extraños, que me lo está pidiendo la gente, me lo está pidiendo mucho y a mí me da cierto pudor hacerlo porque, bueno, pues no sé, me parece que no es para tanto. Venga, si sirve de algo me sumo a la petición, Santi. Bueno, entonces decía, bueno, a lo mejor lo saco en Amazon y tal, pero esto te da muchísimo más. Te dan, aparte de diseño, de portada, de maquetación, edición, es decir, hay un equipo de editores y de editoras que te ayudan con la redacción y la corrección del libro, y luego tienes tu cobertura en redes sociales, tu marketing, tu promoción, distribución en librerías físicas. Es una cosa que, oye, que es importante, en definitiva. Te vas dando cuenta y dices, sí, a lo mejor en Amazon por ejemplar te sacas un durillo más, pero volvemos otra vez a lo de antes. Hacer las cosas bien tiene un coste y, oye, merece la pena. Sí, seguro que no recibes el mismo cariño ni el mismo trato recibirá tu libro por parte de Amazon que lo que da Círculo Rojo. Efectivamente. Entonces, si esto sale, que no es seguro, porque, bueno,
también es que tengo mucho curro, las cosas como son. Llevo muchos años sin escribir un libro, pero porque no encuentro el hueco. Pero si esto, que es un proyecto que le tengo cariño porque la gente me lo está pidiendo, pues finalmente lo hago, probablemente sea con ellos. Sí, yo ya también te comentaba antes que algo también tengo entre manos yo de un libro con mis relatos, y otro que no sé si es una encerrona o no, pero si no me lo dices, me pareció, desde luego, escuchando la entrevista, lo primero que pensé, deberíamos hacer un libro con todos, una antología con todos los autores que han pasado de momento por la sección de cuentos fantásticos. A ver, yo incluso propondría una cosa, y esto es complicado por las mismas razones que te decía antes, por lo del tiempo y todo eso. Es algo que tenemos que hablar en Valencia. Xavi va a estar en Valencia en la Noche de los Espíritus y vamos a tener ocasión de vernos. Pero a mí me gustaría que fuera un proyecto solidario. Ya lo habíamos hablado un día, me parece que fue el año pasado, antes de verano, y me parece perfecto que acábalo diciéndolo tú, porque me parece una idea fantástica. Que lo hiciéramos con todo el cariño del mundo y hablando con los autores y que nadie se llevase un duro, así de claro. O sea, que se pagasen los costes oportunos de la impresión, de los servicios de la editorial, etcétera, etcétera, que ya veríamos si, por ser un proyecto solidario, el bueno de Alberto Cerezuela también nos hacía precio. Y bueno, pues sí, es una gran idea. Ya hablaremos en Valencia sobre el tema. Pero bueno, está bien que dejemos ahí esa semillita también de cara a los oyentes, que me parece un proyecto que sería muy ilusionante y muy bonito que pudiéramos hacer. Bueno, ya hemos hablado mucho de otras cosas, así que vamos a lo que vamos. ¿Qué nos traes hoy, Xavi Villanueva? Pues a ver, hoy te traigo un nuevo autor que se llama Joel Solà, y que, como suele ser habitual por esta sección, pues una persona que ya verás que es ciertamente interesante. Como punto de partida te diré que nació en La Habana el año 1992, aunque se crió en el sur de una isla que tú amas profundamente, como es Tenerife. ¡Hombre! Además de en Lanzarote, lugar en el que reside actualmente y donde se convirtió en escritor. Tiene ascendencia catalana y por eso, como escritor, usa el apellido Solà, que es su apellido materno. Pues Joel estudió el grado de psicología, aunque nunca llegó a acabar la carrera. La psicología le gustaba, pero le quitaba mucho tiempo de su mayor pasión, que es escribir. Actualmente trabaja en un almacén, pero su objetivo, como todo escritor, es de poder vivir algún día de la escritura. El año pasado autopublicó 50 centavos por tu alma, una biografía moderna y actual sobre un personaje que te sorprenderá. Nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Ya. Vamos a ver, Xavi Villanueva. Estaba esperando este momento. Mira, llevaba todo el rato diciendo Joel Solà. ¿Por qué me suena tanto ese nombre? Claro, es que le entrevisté aquí en Días Extraños antes de que terminase el libro, creo. Sí, de hecho creo que fue antes de que terminase el libro, me lo compartió y lo leí y dije, oye, me parecía muy oportuno una entrevista, y fue una experiencia, creo que muy agradable, creo que para los dos. Le recuerdo muy bien, aunque acabo de demostrar que soy fatal para los nombres, cosa que tampoco era ningún secreto para nadie. Pero sí soy muy bueno para las caras. Lo tengo ahora mismo en la mente, lo tengo ahora mismo en la imaginación. Y la verdad es que es un chaval súper agradable y me causó muy buena impresión. Yo esperaba que en algún momento me cortaras y tu cara a través del Skype me lo demostraba, que en cualquier momento lo ibas a hacer. Iba a acabar diciéndote que lo conocías y que había formado parte de una entrevista también en Días Extraños, pero bueno, me alegra que también hayas llegado a este punto. Imagino que a Joel le hará más ilusión porque de hecho te transmito sus recuerdos y un fuerte abrazo de su parte. Estaba poniendo la carita esta de Vicky el Vikingo, ¿no? De rascarme la nariz y decir, esto sí. A mí, yo sé, no sé yo. Me suena esto de algo, ¿no? Sí. Como te decía, una biografía moderna y actual sobre Marilyn Monroe, un trabajo que le sumergió en 4 años, nada más y nada menos, de investigación y escritura. Cierto. También escribe poesía desde que era adolescente y este año ha autopublicado 2 poemarios. Además, su trabajo más reciente es Retratos de la Segunda Guerra Mundial, una antología de relatos ambientados en esa apasionante época de nuestra historia que, como a mí mismo, pues le fascina. Pues muy bien. Tanto la biografía de Marilyn como los poemarios y la antología de relatos están todos disponibles en Amazon, o sea que invito, como siempre, a todos nuestros oyentes pues a que se acerquen a este autor si les gusta el relato que van a escuchar. Y como ya hemos podido comprobar, Joel Solà no es un autor de un solo género, y me dice que ya tiene acabada su nueva novela ambientada nada más y nada menos que en el salvaje oeste, con una protagonista femenina.
Oye, pues eso será algo digno de verse, porque Joel escribe muy bien. La experiencia que tengo de él es la de ese ensayo y ahí, mira, me puede la deformación profesional. No es que uno quiera, pero se fija en cómo escribe la gente y se impresiona, a veces para bien y a veces para mal. Y en el caso de Joel, esa impresión fue para muy bien. Y lo de la novela del oeste, oye, la novela del oeste tiene una gran tradición en España. Sí, mira, yo no fui lector nunca de ella, pero bueno, sí que por casa de mi abuelo en Piera circulaban las novelitas de Estefanía. Marcial Lafuente Estefanía. Marcial Lafuente Estefanía era un escritor muy bueno y muy prolífico, por cierto. Y la verdad es que los libros que vendía, que eran pues unas noveluchas, pero noveluchas no por el contenido, sino por el continente, papel barato, tapas baratas, ilustraciones baratas, todo barato. Muy de bolsillo, pero de bolsillo diminuto. Y además arrugable, es decir, podías metértelo enrollado en el bolsillo directamente. Y la verdad es que cada novela, eso lo cogía un buen guionista y daba para un western bastante solvente. Y además me ha traído muy buenos recuerdos, porque me acuerdo de mi infancia, de una tienda que había, la tienda de Gordillo, en el barrio de Argüelles, que hacían cambio de tebeos y novelas. Y la gente iba allí, entonces tú pagabas un duro o lo que fuera, no me acuerdo de las cantidades, pero eran cantidades ridículas. Entonces dejabas tu novela o tus novelas del oeste o de ciencia ficción o de lo que fuesen, y entonces el señor tenía ahí un montón de cajones y tal, y tú rebuscabas la que no habías leído o la que te llamaba la atención y te la llevabas. Así me leí yo todos los tebeos antiguos de la Marvel, por ejemplo. Sigue habiendo todavía, por suerte, un gran surtido de librerías de estas de viejo y de otras librerías nuevas que surgen también ahora y que venden libros de segunda mano, que el formato vendría a ser muy similar a lo que estás comentando. Y yo soy usuario de ellas y la verdad que, por suerte, sigue existiendo gente que sigue dando la posibilidad de tener todavía a la altura de la mano y no solo de una pantalla, pues la cultura, que también es muy importante. Bueno, ¿no me has dicho ya cómo se titula el relato? No hemos llegado todavía a ello. Pero bueno. Digo, no, es que ya confío tan poco en mi propia memoria después de lo de Joel, que digo, lo mismo me lo ha dicho y se me ha pasado porque estoy como estoy. Pero bueno, que si descubriste que escribe muy bien, pues lo reconfirmarás ahora en su aspecto en narrativa de ficción, que ya verás. Y el relato tiene por título La niña de los ojos grandes. Y se trata pues de una historia clásica, preñada de misterio y de terror gótico. Se perciben trazas de Poe y Lovecraft en todas sus líneas, y como todas las historias de terror, con un niño o con una niña, como es el caso, de por medio, creo yo que siempre da un poquito más de miedo que una protagonizada por un adulto. Y para hacer una breve sinopsis, como siempre, sin adelantar demasiado, que es algo que últimamente me quito el muerto de encima y se lo paso a los autores y le digo, envíame una sinopsis con muy poquitas palabras, que no adelante demasiado sobre tu obra, y por eso las hace el propio autor, pero hoy he creído interesante que los oyentes supieran este detallito. Y nos dice el propio Joel que La niña de los ojos grandes va de algo que habita en el último piso de la más aseada de las mansiones, una presencia inquietante y tierna que conmueve y aterroriza a sus habitantes. Todos quieren a la niña de los ojos grandes, pero empieza a ser una presencia demasiado molesta, quizá, y ahí lo dejaremos. Pues nada, vamos a escucharlo y, oye, Joel, que me acuerdo de ti, que insisto que es que yo ya soy más viejo que un bosque, como se ha podido comprobar con las referencias, que si Vicky el Vikingo, que si los cambios de tebeos y novelas. Entonces ya, pues eso, ten un poco de consideración hacia las personas mayores. Hombre, tenemos una edad, Santi, pero bueno. No, yo ya tengo varias. Sí, es una manera de verlo. Y como tú hiciste una breve acotación al principio de tu propio relato, recuerdo, voy a hacer también hoy una pequeña apreciación, pues para la gente un poquito sensible, de que hay ciertos momentos del relato que son ciertamente espeluznantes, pero bueno, como toda buena historia de terror bien contada, creo que son muy, muy disfrutables. Bueno, pues lo disfrutaremos o lo padeceremos como hacíamos de pequeñitos, ahí metidos debajo de las sábanas mientras oíamos historias tremendas en la radio. Esa es la intención, al menos yo también en mi aportación modesta he intentado también eso, pues, que el terror sea, como he dicho al principio, clásico, ¿no? Al momento percibí ese punto gótico que tiene la historia y bueno, he intentado, dentro de mis posibilidades,
dotarla de la música oportuna y de los efectos oportunos para ello. Pues vamos a ver qué sorpresas nos trae esta niña de los ojos grandes. Xavi Villanueva, muchísimas gracias como siempre por traernos tu arte a Días Extraños. Muchísimas gracias a ti por darme la posibilidad de hacerlo cada vez que estoy aquí. Y este abrazo te lo envío vía telemática, pero la semana que viene nos lo damos en persona, que tengo muchas ganas de verte. La semana que viene en Valencia la gente va a tener, los que estén allí, los que tengan la suerte, todavía quedan algunas entradas, muy poquitas, van a tener la ocasión de contemplar tu arte y de contemplarte en una faceta inédita. Y hasta ahí puedo leer. Por cierto, ¿nervioso? ¿Te pone nervioso esto de las artes escénicas? En mi faceta como músico no. Lo que voy a hacer la semana que viene no lo he hecho nunca en directo. A priori no creo que me vaya a proporcionar ningún tipo de nerviosismo fuera de lo normal. Más del, aparte siempre antes de empezar cualquier actuación en directo, algo hay, ¿no? Ese picorcillo, ese gusanillo, que si no tampoco no sería tan bonito, ¿no? Pero no, nervios como tal creo que no. Otra cosa es que luego llegue el momento y el cuerpo o la mente diga otra cosa, pero no, a priori no. Pues vamos con la niña de los ojos grandes. Fuerte abrazo. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM para Días Extraños. La niña de los ojos grandes, de Joel Solá. Esa noche había tormenta. Lo recuerdo vívidamente. Aquel ruido me despertó. Venía de la habitación del último piso, la habitación de la niña de los ojos grandes. Ella siempre estaba ahí arriba y pocas veces bajaba con nosotros al salón cuando nos reuníamos todos alrededor de la chimenea. Mamá la quería mucho y siempre le daba abrazos y besos. Y papá también la quería, aunque no lo expresaba con tanto cariño. No sabíamos cuánto tiempo llevaba en la casa. Nunca se lo habíamos preguntado. Pero lo cierto era que ya estaba cuando nosotros llegamos y todos la queríamos tanto que ya era como de nuestra familia. Era muy alegre, aunque hablaba muy poco, con una voz muy bajita que sonaba como un pitidito. A todos nos hacía gracia, pero ella se ponía a veces azul de la vergüenza. Mis hermanos y yo siempre la buscábamos para ir todos a jugar juntos. La niña de los ojos grandes tenía la piel muy blanca, casi traslúcida, y en los brazos y en la cara se le marcaban unas finísimas venas azules. No era muy bajita, pero sí muy delgada, y tampoco sabíamos qué edad tenía, pero seguro que no era mayor que yo o que algunos de mis hermanos. Tenía una cabeza grande, muy grande, y más que redonda, era casi ovalada. Su pelo era negro, tremendamente oscuro, casi azulado cuando le daba la luz por la noche, y sus ojos eran inmensos. Eran tan grandes que le ocupaban gran parte de la cara y eran negros en su totalidad. Además, sus labios finos, casi como dos finas líneas en mitad de la cara,
dejaban ver cuando reía 2 hileras de diminutos dientes amarillos. Y sumado a todo esto, su nariz, pequeñita y plana, terminaba de darle una apariencia un poco extraña, pero no nos importaba. Nosotros la queríamos igual. Comía muy poco. Las veces que papá le dejaba sentarse a la mesa con nosotros, no comía casi nada, a pesar de los ruegos de nuestra madre. Y su falta de apetito contribuía a que presentase siempre un aspecto famélico y demacrado, y a que enfermara muy a menudo. Cuando esto ocurría, papá ordenaba que la subieran a la habitación, y así pasaba varios días acostada en su viejo catre, vomitando y tosiendo. Y a veces sus toses eran tan fuertes que escupía sangre y se manchaba su amarillento camisón blanco que nunca se quitaba. Su ya de por sí frágil estado de salud empeoraba mucho en invierno, cuando la lluvia y el viento del norte golpeaban la casa, haciendo que hilillos de frío se colaran por el más pequeño resquicio y la humedad se apoderara de las ya de por sí heladas estancias de la casa. Y ella lo pasaba muy mal. Muchas noches, además del incansable ulular del viento, teníamos que oír sus toses, sus lloros y sus lamentos que no nos dejaban dormir. Entonces mamá se levantaba y ella misma, sin llamar a nadie del servicio, iba y le daba su jarabe para calmarle la tos y los dolores de garganta. Pero cuando no estaba enferma, la niña de los ojos grandes era muy alegre y jovial. Le gustaba jugar a solas con su muñeca, a la que le faltaba un brazo y no tenía cabeza. O si no, podía pasar largas horas, tardes enteras, dándole a la manivela de una antigua caja de música que no funcionaba, mientras se reía del ruido metálico que hacía el oxidado engranaje. Pero sin duda, cuando más alegre y animada se la veía era en verano. Nunca salía al jardín a jugar con nosotros. De hecho, nunca salía de casa. Pero sí que se divertía mucho haciendo botar por toda la casa una pelota, hecho que incomodaba particularmente a mi padre. A menudo la regañaba por eso y ella se ponía a llorar inmediatamente hasta que llegaba mamá y la consolaba y le secaba aquellas enormes lágrimas que recorrían su rostro y que no sabíamos por qué tenían un espeso color negro. A papá no le gustaba la niña de los ojos grandes y aquella noche de tormenta decidió castigarla. Mientras todos dormíamos, subió a la habitación del último piso y allí, con su propia almohada, le tapó la cara a la niña, que hasta entonces dormía plácidamente. Ella comenzó a patalear y a revolverse de inmediato mientras luchaba por mantenerla quieta y pegada al catre. La niña se asfixiaba poco a poco y observaba desde abajo a su insensible verdugo, que cada vez apretaba con más y más fuerza. Los grandes y vidriosos ojos negros de la débil criatura comenzaron a humedecerse progresivamente según se iba ahogando, hasta que llegó un punto en el que comenzó a llorar y sus lágrimas negras empezaron a mojar la almohada blanca. Pero no se moría. Pasaron los minutos y los minutos. Lloraba y lloraba cada vez más, y la almohada llena de manchas negras se convirtió en una almohada negra húmeda y sucia. Y no se moría. La niña seguía retorciéndose y llorando, y la expresión angustiada de sus grandes ojos denotaba su sufrimiento. Y papá ya no sabía qué hacer.
Su castigo no se estaba cumpliendo como él quería. En un momento determinado, papá levantó por fin la almohada de la cara de la pobre niña y arrojó con rabia el inservible objeto a una esquina mientras soltaba una maldición. La niña respiró por fin y cuando tuvo fuerza se incorporó y se quedó sentada en el catre, entre lastimeros sollozos. Papá ya no estaba. En cuanto se deshizo de la almohada, abandonó la habitación y bajó apresuradamente las escaleras. Pero pronto se le escuchó subir otra vez. Esta vez traía consigo un contundente mazo. A la niña, que aún estaba recuperando el aliento, no le dio tiempo ni a tan siquiera intentar esquivar el golpe. Y súbitamente sintió como algo muy duro le golpeaba la cabeza, provocándole un intensísimo dolor que le hizo soltar un grito desgarrador que despertó a toda la casa. Casi sin darle tiempo a reaccionar, papá le propinó otro golpe y otro y otro. Y así, mazazo tras mazazo en aquella oscuridad de la madrugada donde él no sabía exactamente dónde se encontraba la cabeza a la que iba dirigido el golpe. Ella gritaba y se dolía sin saber cómo defenderse de aquella lluvia que le llegaba de todas partes. Al cabo de ya innumerables golpes, él lanzó un grito de rabia y frustración y lanzó un poderosísimo mazazo que terminó por romperle la cabeza, la enorme cabeza, a la niña de los ojos grandes, de donde por fin brotó la sangre. Entonces, la desgraciada criatura soltó un alarido tan grande y estremecedor que solo el que lo oyó puede llegar a imaginarse cuánto tuvo que dolerle. Pero papá no paró. Tras unos segundos de vacilación y descanso, volvió a entregarse aún con más ganas a su causa y le propinó 1, 2 y 3 golpes más mientras se manchaba el brazo de una espesa sangre negra que no paraba de brotar de la enorme cabeza. El rostro de aquella pobre infeliz cada vez estaba más irreconocible. Tenía la mitad de la cabeza hundida y el ojo, el grandísimo y alargado ojo izquierdo, se había convertido en una masa sanguinolenta que goteaba y le colgaba de la cara balanceándose con cada golpe que hacía por intentar escapar. Papá ya casi había acabado con ella cuando la silueta de mamá apareció en la puerta de la habitación y lo llamó en un grito aterrador. Entonces él se detuvo y se giró viendo el enojadísimo rostro de nuestra madre y a todos nosotros, muertos de miedo detrás de ella. Cuando mamá dio un paso al frente, papá pareció estar mucho más asustado que yo o que todos mis hermanos y salió rápidamente de allí. Nosotros entramos y mamá se arrodilló junto al viejo catre de la niña de los ojos grandes. Mamá le acariciaba la frente, o lo que quedaba de ella, con ternura mientras le canturreaba una canción. La niña estaba acostada boca arriba, inmóvil sobre las sábanas negras y sucias, manchadas por aquella sangre negra que olía tan mal como a podrido. Desde mi posición y mi altura no podía ver en qué estado tenía la cabeza, pero por los rostros de espanto y de asco de mis hermanos más altos, yo diría que se encontraba realmente mal. Una de mis hermanas salió de allí rápidamente tapándose la nariz y la boca con las manos porque toda aquella amplísima estancia había quedado impregnada para siempre con el olor putrefacto de la sangre de la niña de los ojos grandes. Poco a poco y sin que mamá nos dijera nada, fuimos saliendo de allí.
Ella seguía consolando con sus caricias y con sus cantos a la lastimada niña que no hacía ningún movimiento. Una de las imágenes que se me quedó grabada de aquella noche fue la de la pared junto al catre. Tenía una enorme mancha de sangre que sin duda se había producido cuando papá le dio el definitivo golpe que le rompió la cabeza, o quizás se produjo en una de las ocasiones en que a papá se le quedó el mazo incrustado en la cabeza y tuvo que tirar con fuerza para sacarlo, produciendo aún más dolor y provocando que saliera aún más sangre y esparciendo por el suelo y la pared aún más trocitos de los sesos de la pobre niña. Yo salí en último lugar y lo último que vi cuando el mayor de mis hermanos cerró la puerta fue el ventanal del fondo que no tenía cortinas, dejando entrar toda la mortecina luz de aquella luna llena. Nunca más nadie volvió a aquella habitación después de que mamá la abandonara. La niña de los ojos grandes se quedó allí dentro, sola. Yo nunca supe si fue ella la que no quiso salir más o fue papá el que no la dejó salir, pero nunca la volvimos a ver correteando o botando la pelota por los pasillos de la casa. Yo la quería mucho y a veces me iba al jardín trasero de la casa, que siempre estaba tranquilo y en completa soledad, para poder verla si se acercaba al ventanal. A veces la veía y nos saludábamos. La primera vez que la vi fue mucho tiempo después, en un atardecer de primavera en el que ya empezaba a hacer un poco de calor y apetecía estar fuera. Cuando la vi, me pareció ver que le faltaba un ojo. No recuerdo si era el derecho o el izquierdo, y además creo que también le faltaba parte de la cabeza. O quizás no le pasara nada en la cabeza, porque no sabría decir si ese bulto negro que vi fue la oscuridad del fondo de la habitación o su cerebro, que parecía estarle creciendo de nuevo aunque no hubiera ya hueso ni piel que lo recubriera. A mí me dio mucha pena verla así. Estaba siempre sola, deambulando por aquella habitación fría, húmeda, polvorienta y ahora también maloliente, que no tenía ningún mueble y a la que solo entraba el sol unas pocas horas al día, cuando ya estaba muy bajo y no calentaba nada. Pensé que tenía que ser muy triste ver morir cada día, pero no poder verlo nacer. Sin duda se tendría que sentir muy sola con aquella muñequita rota, su inservible caja de música y su vieja pelota. Me daba mucha pena la niña de los ojos grandes. Y de repente, un día, nos tuvimos que ir. A papá le había salido un trabajo mejor en otra ciudad muy lejos de allí. El último día, cuando ya todas nuestras cosas viajaban en camión hacia nuestra nueva casa y nosotros ya nos íbamos en coche, le dije a papá que esperara, que me había dejado algo dentro. Y cuando se giró para terminar de cargar las últimas maletas en el coche, yo salí corriendo. Pasé de largo la puerta de casa y le di la vuelta a todo el edificio hasta que llegué al jardín trasero. Corrí con la esperanza de que mi amiga estuviera allí asomada en aquel ventanal para poder despedirme. Y cuando llegué, tuve la grandísima fortuna de encontrarla, casi con la cara pegada al cristal, contemplando la puesta de sol. Entonces me puse a hacerle señas para que me viese, y cuando dejó de mirar al horizonte y me vio, levanté mi mano y la agité despacio, de lado a lado, despidiéndome con una sonrisa.
Ella imitó mi gesto y quiero pensar que también sonrió.